iniciamos. Pues no traje, ándale, lentes. Me quiero sentir adulto en la ocasión. Cuando digan. Dale, tierra, se ve, todo. Mi vasito nada más vino de adorno. ¿Vas a pedirlo? Búscalo en internet el Bubas, güey. Que te las mande. ¿Por Facebook? Sí, güey. Sí, ya aquí lo pago. 2, de mientras no tengo que retirar. En 3, 2. Cierra la puerta, porfa. La pedimos y ya se la llevamos a pagar, no hay pedo, ya me dijo. Cállate. Pues si pones así pide 3. 3, 2, 1. Y ya somos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este programa denominado por nosotros Noche Amena. El día de hoy tenemos, como se puede ir haciendo costumbre, invitados especiales, invitados que nos pueden transmitir siempre algo muy, pero muy importante. Recuerdo mi nombre es Daniel Cañas, me acompaña como siempre Tavo, solo que esta vez detrás de las pantallas, detrás de su manita. Y tenemos a una invitada, la psicóloga Diana, que queremos que se presente por su cuenta, obviamente, para que entremos en un contexto de quién es ella y qué vamos a aprender hoy. Hola, mi nombre es Diana, soy psicóloga, con maestría en psicología infantil, y bueno, el día de hoy estoy invitada por Daniel para hablar de un tema muy importante que es el abuso sexual infantil y más que nada la prevención de ello. Exacto, el tema de hoy es lo que buscamos, la prevención del abuso infantil. Como tal, es algo que sabemos que existe, y el problema consiste en que las personas que realizan esto, o las personas víctimas, por lo general en su mayor parte, mayorías de víctimas del abuso son por parte de familiares. Esa es una cuestión, el día de hoy llega a ser un tema que tiene un grado importante de seriedad, un grado importante de importancia como tal. Entonces vamos a ir realizando unas preguntas. Recordarles que estamos a través de 92.5 FM y estamos en una transmisión en vivo por parte de la cuenta de nuestro amigo Tavo, que en estos momentos acabamos de compartir, para que, si pueden, compartan, realicen sus preguntas, que hoy estamos en una cuestión de la prevención de la violencia infantil. Entonces, entramos en contexto. Muchas gracias a las personas que nos están viendo en este momento. Vamos a ver. Esteban, el tema, como mencionamos, es la prevención de la violencia infantil y el abuso sexual infantil. Eso es una cuestión que sí. Tranquilísima, compañera. Vamos con la primera pregunta, una pregunta que, pues tal cual, porque al llevar términos infantiles y ya como una maestra en cuestiones de psicoterapia infantil, se toman muchas cuestiones. Lo que estamos ahorita yéndonos en una línea, si es la prevención de la violencia, tanto sexual, tal cual física, psicológica, verbal, etcétera. Y también una cuestión de los tipos de crianza que tienen los infantes actualmente, ya que es lógico, estamos en el 2020 y a comparación de, no sé, los años 2000 o el 1980, la crianza que tenían nuestros padres, ya sean padres jóvenes o padres de mediana edad, porque ahorita pues hay muchos jóvenes teniendo ya hijos, y yo en algún punto lo veo como un niño teniendo a un niño, que llega a ser, o no sé cómo lo vea, llega a ser en un punto un problema para criar a un niño, la cuestión de ser, pues, un padre o madre de joven. Bueno, definitivamente no, porque dicen que la edad no define la madurez. ¿Sí? Entonces ahí depende de la educación que recibieron
los futuros padres, digamos. No. Ahí. Súbelo, ¿no? Bueno, entonces aquí hablando de crianza positiva, desafortunadamente hoy en día ya no se escuchan las emociones ni los sentimientos de las y los niños. ¿Qué es lo que pasa? Mayormente ahora ya las personas suelen ser más enojonas, irritables, entonces lo que es más fácil y por hora de las tecnologías, el niño llora, se enoja y rápidamente pues le damos el celular, la tablet o la televisión y ya con eso ya lo tranquilizamos. Pero en lugar de eso lo que se debe hacer es hablar con ellos, expresarles qué es lo que les pasa, qué es lo que sucede. Por ejemplo, cuando un niño, y es típico que se cae, ¿no? Y te dije que si corrías te ibas a caer y no me entendiste. La predicción de la mamá. Exactamente. Pero ok, si se cae, entenderlo. Ok, te caíste, te lastimaste, estás bien, cómo te sientes. O sea, tratar de entender que el niño está pasando por un momento de que le está doliendo la caída y no hacerlo culpable de que porque no me hiciste caso, te caíste. ¿Sí? Entonces, ahí se enfoca la parte de la crianza positiva. Por eso, muchos niños no saben reconocer sus emociones ni sus sentimientos y les cuesta mucho. ¿Sí? Otro punto es de que también los niños y las niñas que no tienen confianza en su mamá y en su papá, porque si saben que les dicen algo, los van a regañar y no van a ser escuchados. Ese es otro punto también. Y ya va unado eso lo que es el abuso sexual infantil. Si el niño está sufriendo un abuso sexual, obviamente no le va a decir al papá porque le va a tener miedo de que no le va a creer, que va a decir que es un mentiroso, que con qué afán lo está diciendo. ¿Sí? Ahí para que sea una crianza positiva se le debe de brindar esa confianza a los niños y a las niñas, se les debe de comprender y sobre todo de entender sus emociones y sentimientos por los cuales están pasando. Esa sería una de las preguntas iniciales como tal. ¿Cómo enseñar a expresar las emociones a los niños? Como mencionas, y hay que aclararlo, la cuestión emocional es algo, por así decirlo, actual en el sentido de expresarlo, ya que la educación que se maneja en México, pues sí es muy cerrada, a cierto punto muy machista en el caso de la crianza a los niños, los varones, de tal cual, no, si te caes, si lloras, no llores porque no eres niña, y el niño no puede llorar y sabe que se está aguantando todas las lágrimas, y si llora le van a decir, te voy a pegar para que llores de verdad, para que sientas lo que es algún sufrimiento. Entonces, esas emociones, nuestros padres, casi seguro que en algún momento se reprimieron. Entonces, ¿cómo expresar, cómo enseñar? Algunas cuantas nada más, expresar las emociones a los niños. De paso, pues decirle si hay algún padre escuchándonos y observándonos, pues tomar nota de cuestiones prácticas. Recuerden que no tenemos los mismos temas cada semana, pero pues los pueden encontrar en la página de Facebook. Síganme. Entonces, continuar con eso, ¿cómo enseñar a expresar las emociones a los niños? Ok, como he dicho, la base de todo está en la comunicación que tengamos con nuestras hijas o con nuestros hijos. Muchas veces han llegado a terapia papás y dicen, es que mi hijo no me cuenta nada, es que cómo le hago para que tenga confianza en mí. Y la respuesta es de, ok, si él no quiere contarte qué le pasa en su día, cuéntale tú. Por ejemplo, hoy fui al trabajo y mi jefe me regañó y pues me puse triste porque yo sé que estuve bien, pero él no me comprendió esa parte. ¿Crear empatía? Ajá, exactamente, crear empatía. O hoy me fue súper bien, estoy súper contenta. ¿Por qué? Porque me felicitaron en el trabajo, hice bien mi trabajo que me ordenó mi jefe. ¿Y a ti cómo te fue? No, o sea, generar eso. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa de que es que mi hijo no me cuenta nada, pero ¿cómo quieres que te cuente si tú no le expresas lo que te pasó en el día, cómo te sentiste? Entonces, si tú le demuestras a tu hijo o a tu hija en la forma de que tú expresas tus emociones, pues él lo va a hacer poco a poco.
hay otra forma de que igual se ha perdido mucho de que el hijo, la hija ya no se despide de la mamá o del papá dándole el beso de buenas noches. O sea, rápidamente se van a dormir. Ahí hablamos como de la edad de Ajá. los... De Ahora nuestros que la abuelos. chaviza, la cuestión de los niños de 13, 14 a preparatoria, ¿no? De Sí. que entras a casa Ya ni y saludas. directito, y sales de casa nada más dices, ahí vengo. Exactamente. Sí, ahorita ya se ha perdido también eso. Aquí también, por ejemplo, mamá o papá siempre quiere reconocer los logros que van teniendo sus hijos o hijas. ¿Por qué? Porque muchas veces el niño o la niña, por ejemplo, sacó un 7 y a la próxima sacó un 8 en matemáticas. Y a veces el papá o mamá tienen error de decir, no puedes sacar un 9 o no puedes sacar un 10. No, o sea, felicitarlo por cada logro que él va haciendo. Por ejemplo, ok, sacaste 7 y la próxima saqué un 8. Oh, muy bien, felicidades. Yo sé que puedes, Mar, confío en ti. Siempre darles esas palabras de aliento, de empatía y sobre todo de confianza. Como tal, crear un punto de empatía, ¿no? Bueno, si tú no hablas, hablo yo, y eso genera el rapport. No, y siempre ponerse a la estatura del niño. O sea, no estar parado y el niño sentirse inferior, no. Siempre ponerse a la altura de la niña o el niño, para que él se sienta en más confianza de ti, saber que lo estás comprendiendo de esa parte. Entonces el niño va a saber, bueno, mi papá o mi mamá me están comprendiendo, están sabiendo que quiero expresar una emoción o que estoy pasando por un sentimiento de tristeza, de alegría, de enojo, etc. Exacto, entonces eso llega a ser importante, ya que pues nuestros padres no lo tuvieron como tal. Esas cositas, el tipo... Hay formas de expresar cariño, sabemos que hay formas de expresarlo, a veces es verbalmente, a veces, ahora sí, con los apapachos, los mimos, no sé, alguna palabrita, obsequios, dependiendo la persona va a variar el cómo creas tú un lazo de confianza con el pequeño. Una cuestión crucial sería el cómo saber que un infante, niño o niña, está siendo víctima de algún tipo de violencia. Vamos en la cuestión, ¿no? Como tal, verbal, física, psicológica, el bullying, en las cuestiones escolares, ciberbullying quizás en algún tipo, o la cuestión de sexual. Bueno, ¿cuáles son los indicadores de que un menor está sufriendo violencia? Ok, el primero es que va a haber cambios emocionales en él. Por ejemplo, si antes era un niño muy alegre, muy participativo, de repente lo va a dejar de ser. Se va a mostrar mucho enojo, inclusive tristeza o miedo. Un miedo irracional a no saber expresar lo que le tiene miedo. Por ejemplo, en el caso de violencia física o una violencia sexual, va a tener un temor repentino hacia los adultos. Otra cosa es el canto en exceso, la somnolencia, que es muy un punto muy importante ahí porque ya no duermen. O sea, ya, y también lo que es la enuresis, que se hace pipí. Por ejemplo, si ya tiene 8 o 9 años y se hace pipí en la cama, o sea, ¿qué está pasando ahí? Darnos cuenta. O inclusive pueden llegarse a hacer popó. Por el miedo de lo que está pasando en él. También otro punto es la pérdida del apetito o la falta de concentración. Si antes, mayormente en la escuela, el que sufre bullying es aquel niño que lleva un buen rendimiento académico. Hablemos así. Entonces, si le empiezan a hacer bullying o empiezan a sufrir violencia, pues de la nada va a bajar ese rendimiento académico. Y también empiezan a tener mucha ansiedad o pierden el apetito. Esos son indicadores de que el niño está siendo violentado. Entonces ya escuchamos unas cuestiones, ¿no? Indicadores como tal, el cambio repentino a la actitud normal y cotidiana de un infante. Si era muy alegre, de repente lo ves como que más, incluso con miedo. Lo que mencionas de no, si está algún tipo de agresión, el miedo a alguna persona adulto mayor, el miedo a ir a algún lugar se llega a relacionar, ¿no? Porque si pasó algo en un lugar, es lógico que si el infante, el niño, no quiere decir absolutamente nada de lo que pasó,
lo va a expresar cuando quieran papá y mamá volver a ese lugar, con no quiero, no voy, y nunca va a dar, solo vas a torcer de dar el porqué y decir, pues aquí pasó esto, y es lo que importa de lo antes mencionado, crear ese vínculo, esa confianza con los hijos para poder realmente generar esas frases, esas palabras, esas conversaciones. Importantemente siempre pues a la hora de la comida, que es donde la familia logra en su mayoría reunirse, a veces no, a veces a la cena, pero llegar a ese punto de que la reunión sea armoniosa, no llegar a, pues básicamente solo a contar los problemas de manera negativa, porque uno es contar lo que te pasó, si fue algo malo, y otro es llegar a desechar todas tus malas energías, todo lo que te pasó, y dices, es que ya no aguanto a mi jefe, es que ya no aguanto mi trabajo, o me pasó esto con el carro, o cuando yo iba tal, pero ya como lanzándolo, incluso a veces hasta el niño, ¿no? Y se acaban absorbiendo cuestiones donde ya no ven igual a papá o a mamá, y ya ni siquiera quieren convivir en esos pequeños lapsos de tiempo. Y una cuestión que es... Sí, bueno, mencionas de que a veces la familia se queja que solo tiene tiempo a la hora de la comida. Ese es otro punto. Mayormente esas son las, digamos, excusas de mamá o de papá que dicen que es que no tengo tiempo, en el caso de mamá, porque voy a lavar traste, voy a lavar ropa, voy a trapear, voy a etcétera, y mi papá va a hacer otras cosas que le corresponden, ¿no? Entonces ahí es donde entra la parte de, digamos, negociar con los hijos. Ok, por ejemplo, hijo, ayúdame a lavar traste. Y mientras están lavando traste, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te sientes? ¿Y cómo te fue en la escuela? ¿Qué jugaste? ¿Te gustó? ¿Cuál fue tu materia favorita de hoy? ¿Qué aprendiste? Entonces ahí vas creando el vínculo también de confianza, porque hay muchos pretextos, pero siempre hay más soluciones. Entonces, bueno, me ayudas a lavar traste, me ayudas a poner la mesa, me ayudas yo barro, tú me ayudas, no sé, a limpiar los muebles. Y mientras estamos haciendo el aseo los dos, pues platicamos, ¿no? Vamos haciendo esa plática de cómo nos fue en el día. En el caso de papá igual. Y también mencionaste el principio del machismo, que son micromachismos que existen dentro de casa. Y lo ha dicho mamá, lo ha dicho papá, decir, oye, tú eres varoncito, no barras o no lavas tus trastes, no, al contrario. O sea, invitar y crear esa unidad familiar. Bueno, tú, Juanito, un ejemplo, me ayudas a limpiar los muebles. Tú, María, ayúdame a enjuagar los trastes, no sé. Pero que ambos, inclusive papá, por ejemplo, los fines de semana que más están en casa. Y tú, papá, ayúdame a barrer, ¿no? Y es muy complicado porque estamos en una ciudad muy machista, pero no es imposible. Y si poco a poco empiezas tú de que realmente te importa, de que tus hijos crezcan en una unidad familiar tranquila, yo sé que sí se puede lograr. Y con esto de que los incluyo en las labores de casa y al mismo tiempo estoy con ustedes platicando y conviviendo. Eso que mencionas es algo que en lo personal sí menciono cuando a veces alguien habla sobre machismo y les digo, ¿sí sabes más o menos quién es la persona más machista dentro de casa aunque no quieras? Pues mamá. Y menciono esto por lo que acabamos de decir, ¿no? Nuestros padres son de otra generación, son de la persona que te dicen, es que yo fui a la biblioteca, es que a mí me daban con vara, regla, tú no conoces lo que yo viví. Y a esas personas son las que le dijeron eso. María, a lavar, a barrer, a esto, a la casa. Juan, Pedro, si viven en el campo, vamos con el papá a trabajar las cosas, a sembrar, a esto y al otro. Un extra y un plus en la cuestión. Al hijo le mencionan anteriormente, tienes que aprender a trabajar o si no, ¿cómo mantienes a tu familia? Y a la mujer se le mencionaba, es que tienes que aprender a cocinar, si no, ¿qué va a decir tu marido? Tienes que aprender a lavar, ¿o qué? Quiere que se haga con otra. Tienes que aprender a esto, al otro. Todo relacionado completamente al hogar y aparte la cuestión de los hijos y el número de cuántos nietos querían o llegaba a ser un problema cuando pasaba que alguna mujer era infértil y automáticamente ya eran mal vistas incluso por la familia
O sea, que es como, es que no puedes dar hijos, la palabra fea no la quiero mencionar, pero eso, entonces como de que ese machismo, micromachismo, que sigue y permanece muy latentemente en nuestros hogares, pues es fácilmente el residuo, toda la cuestión de lo acarreado durante pues, cientos de años como tal. Es una cuestión muy fea, muy delicada, pero que es real, que al menos sabemos que sí existe. Ninguna de las personas que nos está viendo o oyendo puede decir es que no existe machismo o no existe violencia dentro de mi hogar, porque acabamos de mencionar que no es como tal un solo tipo de violencia, y más el tipo de violencia que pueden vivir los niños, los jóvenes, que no por el hecho de estar en alguna secundaria o preparatoria quiere decir que estén también, o sea, fuera de la lista de víctimas. Puede llegar a suceder tanto dentro de escuelas como fuera de ellas. Muchos niños de primaria sufren de alguna cuestión donde realmente no saben a quién mencionársela, y si la mencionan o se la dicen a algún otro compañero, su consejo es no le digas porque te van a pegar. Ese miedo es al que nosotros acabamos de conversar hace ratito, ¿no? De habla papá, habla con mamá, crear esa confianza, lo de lavar los trastes con los hijos. Son cositas que de cierta forma, si lo hacemos jugando, por así decir, llegas bien ameno, normal, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, o vamos a preparar tu platillo favorito y empiezas con la platicadita, ¿no? Empiezas con todo ese meneo de, bueno, ¿qué te pasó? ¿Quién es ese con el que viniste que pasó a dejarte por la casa? Porque suele pasar, ¿no? Los jóvenes de prepa, secundaria, van siempre en cuadrilla, en bolita, a sus hogares. Ahorita la cuestión está con esta cuestión de pandemia que tenemos. Sigue existiendo, obviamente, la violencia, el abuso hacia los menores. Esto de no salir, de no me acerco, de no esto y el otro, no ha sido impedimento para los agresores como tal. Entonces ese es el llamado, ¿no? Como siguiente pregunta, agradecemos mucho a las personas que se están conectando al en vivo de Facebook. En un momento vamos a checar si hay alguna pregunta que quieran expresar dentro de... hay una pregunta que me tengo yo aquí y siento yo que es importante, y creo yo que lo vas a ver de la misma manera, que es la importancia de hablar de las partes íntimas con los niños y las niñas. Es algo que, bueno, se sigue viendo de que los papás, pues pareciera que si dices la palabra, no sé si lo podemos decir aquí ahorita, pero pene o vulva, si lo dices en casa te dicen que eso es una grosería y te dan uno. ¿Y qué te enseñamos ahí? Cuando estás repite y repite, te dicen es una grosería, es una grosería. Entonces el niño fácilmente dice eso es una grosería y ya, no lo voy a mencionar como una palabra normal, lo voy a mencionar como si fuera una grosería. Tú, Jan, ¿qué opinas sobre esto? Bueno, sin duda es muy importante siempre hablarle a los niños desde que tengan conciencia de 2 años, niños y niñas, hablarles sobre las partes de su cuerpo y quiénes no deben de tocarlo. De hecho, llevo un taller sobre un semáforo de la prevención del abuso sexual. Espero que para la próxima pueda venir y mostrárselo cómo trabajarlo con los niños. Ya quedó registrado, va a venir otra vez. Ok, bueno. Acá hay 5 puntos preventivos que les voy a compartir, que maneja la Fundación Internacional Granito de Arena, la cual esta fundación se encarga de la prevención del abuso sexual infantil. Entonces yo soy como una voluntaria virtual que comparto la información a quien lo requiera. Y bueno, estos puntos preventivos son los siguientes. El primer punto preventivo es mi cuerpo. Como les decía, habla de explicarle tal y cómo se llama cada parte del cuerpo.
que los pechos, que las pompas, que la vulva, la vagina, el pene, los testículos. ¿Por qué? Porque como dices, Dani, muchas veces tenemos que hasta vergüenza de decirle su nombre verdadero, ¿no? Y desde que están pequeños, ahí te vamos a lavar tu tortuguita, ahí te vamos a lavar tu choricito, y no, y ya está tu cosita, ¿no? Entonces los niños comienzan a generar todo eso, ¿no? Luego lo dices como apodo para tu Ajá. novia, pues, pero... No, entonces, no sé si hay una publicación en Facebook, no sé si lo han visto, una niña le iba a platicar a su maestra, es que maestra, mi papá me dice que todas las noches le dé mi galletita, y la maestra le dice, pues está muy bien que le des tu galletita. Entonces, pasa el siguiente buen tiempo, se enteró de que la galletita era su vulva, su vagina. Entonces, y obviamente el papá estaba abusando sexualmente de la niña por no saber cómo se llama su parte íntima. Entonces, en todo momento hay que decirle cómo se llama. Otro aspecto del cuerpo es que se le debe de enseñar al niño o a la niña que nadie tiene derecho a tocar su cuerpo. ¿Por qué? Porque si a alguien le toca y él se siente incómodo, inmediatamente decirle a mamá o papá. De hecho, a partir de los 3 años se le debe enseñar al niño a bañarse solo. O sea, ni siquiera mamá puede puede supervisarlo, sí, pero ya el niño ya es un niño independiente, de acuerdo a su edad madurativa. Entonces, ahí también tenerse cuidado de que pues, solamente mamá puede verla desnuda. Y hay otro punto de que, por ejemplo, el niño tiende a andar desnudito y corriendo por la casa. Sí, se ve muy seguido eso. Entonces también hay que evitar eso, porque como también dijiste, Dani, en esta contingencia el abuso sexual infantil aumentó demasiado. Entonces, para que nos demos cuenta que realmente los agresores están en casa. Y es muy triste saber que es papá, el abuelo, el tío, el hermano. Y por ello hay que tener llenarlos de información a los niños, decirle, nadie tiene derecho a tocar tu cuerpo. Y si alguien nos toca, yo voy a estar aquí para escucharte y para creerte. Okay. El otro punto son las personas de confianza. ¿Qué quiere decir con esto? De que hay que enseñarles al niño o a la niña quiénes son las personas a las que pueden acudir para comentarle de que cierta persona les está tocando ya sea su pene o su vulva. Aparte de mamá o papá, sino crear otra persona de confianza como la abuela o tía en que verdaderamente tenga, vaya la redundancia, esa confianza. Okay. El tercer punto preventivo es el secreto. ¿Qué quiere decir esto? Hay que enseñarles a los niños a identificar cuál es el secreto entre secreto y sorpresa. ¿Por qué? Porque cuando el agresor le dice te voy a tocar tu vulva, pero va a ser un secreto entre los dos. No, hay que enseñarle al niño que ese es un secreto, digamos, no correcto. Okay. Decirle que no, tu hijo o hija no debe guardar el secreto de nadie. A eso. Y también hacerles sabedores de que si ellos llegan a comentarse algo, por ejemplo, es que pues, llegar y decir, mamá, es que mi tío me tocó mi vulva o mi vagina. Entonces, decirle que estuvo bien que lo haya dicho y no hacerlo culpable, dijo, porque lo dijiste. O sea, felicitarlo de que eres un niño o una niña muy valiente por hablarme y por confiar en mí. Okay. El cuarto punto preventivo es la protección. Aquí es muy identificar cuáles son estas instituciones que ayudan a defender o a ayudarte en caso de que hayas sufrido un abuso sexual infantil. En este caso, pues vale en que se encuentra el municipal y la fiscalía, que son los que actúan en caso de que el menor haya sufrido un abuso sexual infantil. Y el último y quinto punto preventivo es el blindaje. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los niños y las niñas tienen la capacidad de resiliencia. O sea, de que si fuiste víctima o de algún abuso sexual infantil, pues hacerlo sabedor de que tienes la capacidad de recuperarte, de que es un acontecimiento violento, estresante, pero que sí tienen la resiliencia de sobresalir. Aquí también hablan, ya entrando al punto del abuso sexual infantil, es muy importante reconocer
que esto es un tipo de maltrato infantil. Y identificar que se divide en dos, el abuso sexual infantil con contacto y sin contacto. El de sin contacto es cuando la persona, el agresor, te obliga a verlo masturbarse, perdón, cuando lo obliga a ver pornografía. Esa es la de sin contacto, porque está abusando. Y el de con contacto es cuando obviamente le toca alguna parte de su cuerpo, el pene, la vulva, o cuando el agresor obliga al menor a masturbarlo a él, y ya cuando pues, existe lo que es la penetración del pene ya sea vaginal o anal. Entonces, todo contacto físico es un abuso sexual infantil. Correcto, está ahí. Ahí es donde comprendemos en la cuestión del abuso infantil que no necesariamente o exclusivamente tiene que tener algún tipo de penetración. El abuso sexual también tiene, vamos a poner así, sus ramas, por así mencionarlo, para hablar coloquialmente. Y es algo de vital importancia entenderlo, porque como tal podemos ser parte de algún tipo de red de apoyo de esa persona. Hay veces que te topas con la sorpresa de que conoces o algún amigo, algún compañero o familiar fue víctima de algún tipo de violencia sexual, y tú puedes, entendiendo qué es lo que pasó a esa persona, pues ser apoyo, porque hay que entender que vivir esas cuestiones llegan a ser al punto traumáticas, pero hay que tener esa resiliencia para, pues sí, salir adelante de, y pues entender que no estamos solos en este mundo como tal. Agradecemos a Brenda, a Agustín por haber compartido la transmisión. Nos hizo un comentario Agustín Cañas Landero, muy cierto, los jóvenes no están libres de la violencia en las escuelas, incluso hay casos de los propios maestros que ejercen violencia hacia los alumnos. ¿Quieres comentar algo sobre esto? Los maestros hacia los alumnos. Sí, eso es cierto, los maestros muchas veces suelen ser cómplices de la violencia hacia los alumnos, y eso pues también tuve un caso de que llegó una menor y de que la maestra la violentaba. Alentaba a sus alumnos a que molestaran a ellas, alumna, y enfrente de todo le decía que no servía, que tu comentario no me interesa, tu comentario no sirve. Y en exposición lo mismo, la callaba y nunca la tomaba en cuenta. Y sí, existe la violencia de parte del maestro-alumno. Suele pasar, y por casos de la vida, pues escuchamos muchas cosas. Entonces, enterado de que hay sí alumnos que reciben esa cuestión de violencia como tal, es denigrar a un niño. Y en este caso en particular era sobre, un niño que problemas de lectura como tal, no puede leer rápido, tartamudea, tal vez se le cruzan las líneas, que hay que entender, eso no es tanto un problema como tal. A veces el niño necesita lentes la práctica, pero pueden ser también nerviosos, entonces pues hasta se les va la saliva, no pueden hablar. Y en este caso era como que llegaba el niño a leer y le decían no sirves para nada. Si el niño preguntaba algo relacionado a sus tareas, el profe le mencionaba, y ¿para qué te digo? Total, tú no le vas a entender, tú no puedes hacer esto. El ser, ¿cómo se le diría? El imponer como tal, el tú no puedes hacer esto a una persona que tiene menos de 10 años, imagine la repercusión que puede tener cuando sea ligeramente mayor, tenga algún tipo de sueño de ejercer alguna profesión, y solo alguien ahí, externo o familiar, le diga, ¿es en serio que tú quieres ser eso? Y ese tonito, esa forma de hablar,
es la que va a detonar que él se acuerde de lo que pasaba, y si no superó eso, o si todo el transcurso de su infancia siguió viviendo y conviviendo con maestros que realizaban estas cuestiones, lógicamente va a decaer. Esa persona ya no va a querer progresar y aún así se va a ir aún más para atrás, se va a hundir más en pues esos comentarios negativos que la persona sin ningún problema lo dicen. ¿Y por qué lo dicen? Bueno, yo hasta eso me topé con maestros muy acá, muy buena onda, que cuando tú das una opinión, ellos te la hacían de menos y fueron así de tajantes de, bueno, si quieren ahorrarse toda esta cuestión, dame 10,000 y hablamos luego. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es que lo mío me costó, y si ustedes no quieren aprender, porque no saben. Esa cuestión donde hay que entender que hay personas que son profesores, no por el hecho de que estudiaron para ser maestros, sino que estudiaron alguna carrera, ya sea alguna ingeniería, alguna licenciatura, por azar del destino, terminan dando clases, pero no son aptos completamente para enseñar. Yo conozco mucha gente que es perfectamente inteligente, pero no son aptos para enseñar. No digo que sean los que acabo de mencionar que llegan así con la cuestión, sino que por más que ellos quieran no pueden enseñar. Entonces, para no salirnos tanto de contexto, que sigue siendo un tipo de violencia, ¿no? Es que ya nos fuimos a algo más adolescente, ¿no? Otra pregunta, regresamos a los niños completamente. ¿Algún método para la buena crianza de los niños y las niñas? Hay como métodos, pues, puedo decir. ¿Por qué? Porque cada padre y cada madre tiene su método de enseñanza. Pero como vuelvo a recalcar, y también como recalcaste tú, la base de todo es la confianza y la empatía que debemos de tener con nuestros hijos o hijas. Y también mencionaste sobre que, bueno, si mis papás me enseñaron a violentar, de que a golpes se soluciona todo, pues no, el círculo de la violencia termina hasta donde tú quieres. ¿Por qué? Porque también vi una imagen muy importante que me gustó. ¿Por qué? Porque menciona de que Juanito fue pegado por su abuelo, fue pegado por su papá, ok, pero yo, Juanito, no voy a ser violento con mi mamá o no voy a ser violento con mis hijas. Ahí depende de cerrar ese círculo de violencia con tu familia que vas a realizar. Y bueno, es muy importante que siempre, por ejemplo, ahora que estamos pasando por esta contingencia, también muchas quejas que se escuchan de mamá o papá es que no tengo, antes de la contingencia, es que no tengo tiempo, no tengo dinero, a dónde me voy a llevar, dónde se van a divertir, etc. Fácil, pues hay diferentes juegos de mesa, hay películas que pueden ver en familia, o como mencionaste, o puedes ayudarme a hacer tu comida favorita, ¿no? Entonces ahí vas creando esos vínculos en tu familia. Okay, hay varios juegos de mesa, como está como el ajedrez, el dominó, la lotería, inclusive es de, como dije, de buscar las soluciones como familia. Si realmente te importa tu unidad familiar, vas a buscar esas estrategias, esos métodos para que la unidad familiar sea más afectiva, sea más unida. Todo lo mencionado, esperemos que pues, este tema como tal, de parte de aquí, una amiga, la psicóloga Diana, muchísimas gracias en serio por aceptar la invitación. Me tuve que mandar documentos y todo, porque aquí las personas estamos ocupados, somos personas trabajando todo el día, pero damos un espacio para pues enseñar, porque bueno, como tal, el saber
o bueno, el nosotros tener la información, porque bueno, tengo parte de conocimiento, ahí vamos, el tener la información pues no es lo suficiente, no como tal es lo que importa. Lo que importa es esparcir, es entregar, es llevar a la práctica, es darle a las personas herramientas, armas como tal de defensa para la persona que está siendo violentada y de apoyo para las personas familiares de niño, niña, joven que está siendo víctima de algún tipo de violencia sexual, física, psicológica o verbal. Hay que recordar como tal todo esto y bueno, agradecer a las personas que compartieron el en vivo, a las personas que nos escucharon a través de la 92.5 FM. Diana, no sé si quieras decir algo para culminar fervientemente este pequeño espacio de Noche Amena. Síganos en redes sociales. Síganos en redes sociales y agradecer pues por el espacio, no está de más por darnos el granito de arena para pues, prevenir todo acto de violencia hacia los menores, que son los más vulnerables en todo esto. Entonces está entre nosotros los ciudadanos y ciudadanas contribuir también y quizás, por ejemplo, si sé que mi vecinito está abusado, está siendo violentado, pues denunciarlo. Existen números de denuncia anónima, por ejemplo el 911 o el 089. Entonces ahí también le estás aportando algo. Y bueno, y como llevar a la práctica todo lo que te mencionó hoy, pero no solo llevar a la práctica, también compartirlo con el vecino, con el amigo o con quien lo necesite o quien lo requiera en ese caso. Y pues la responsabilidad es de todas y es de todos. Muchísimas gracias, colega, por darte el espacio, darte el tiempo. Recordarle que colabora en cuestión externa digitalmente con Granito de Arena, que vamos a estar también compartiendo la información de la página de Facebook que tiene Granito de Arena. Entonces les recuerdo, mi página de Facebook es Daniel Canas _. Ahí también se comparten los en vivos y se suben estas grabaciones a mi canal de YouTube para que en este caso, cuando ya suba el video como tal, si no encuentran el en vivo dentro de nuestras redes sociales donde está compartido, pues sea algo que puedan tener en YouTube para compartírselo a otra persona como tal. Yo he visto muchos videos relacionados, pero son personas al azar. Igual no sé qué carrera tienen, pero en este caso yo estoy hablando pues con una persona que tiene un estudio como tal y que las preguntas fueron las correctas para así llegar a algún tema realmente central con las personas. Entonces, Diana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las personas que compartieron, que vieron, que opinaron. Tavo, muchísimas gracias por estar aquí, ¿no? Tranquilamente. Recordemos que esto es Noche Amena, los viernes a las 7 p.m. Minutos más, casi nunca minutos menos. Pero aquí estamos y pues igual en el canal de YouTube, Daniel Cañas, de Facebook, en el canal de Tavo Vagabundo. Ya estamos cerca de esos videos así chidos. Entonces, mañana recordarles eso, mañana municipio en prevención. Perdón, mañana hay video de con Tavo Vagabundo. Suscríbanse, denle un like, dejen un comentario y en este caso compartan este en vivo o el video que se va a uploadar próximamente a una persona que sepan que le va a importar, le va a interesar y va a ayudar. Esto ayuda, no importa si tu carrera es psicología o no, somos personas y debemos saber muy bien lo que está pasando. Como mencionamos, el hecho de estar en pandemia y de estar encerrados no detiene, incluso ha incrementado los índices de algún tipo de violencia a los menores. Entonces esto realmente es algo de importancia. Les agradezco mucho nuevamente. Mi nombre es Daniel Cañas. Nos vemos en otra edición de lo que es Noche Amena. Gracias. Sayonara.
Ay, ya, güey. Ay, ¿cómo estás grabado para YouTube? Mira, producción. Pásame esto. 92.5 FM. Güey, mándale mensaje.